Maurice Bavot, Johann Georg Elsa, Henning von Treschow. Estos son algunos de los hombres que quisieron asesinar a Adolf Hitler, pero todos fracasaron. En este nuevo video de Historia Militar conoceremos los distintos intentos de asesinato del Führer. Analizaremos en detalle sus planes, los motivos de sus fallos y sus inevitables consecuencias. Una frase recurrente al hablar de Adolf Hitler dice que la buena suerte lo acompañó durante toda su vida. Y puede que sea cierto si analizamos la enorme cantidad de veces que sus enemigos trataron de matarlo y no lo lograron. La Operación Valquiria, el intento de asesinato del Führer con una bomba en su guarida, es probablemente la acometida más famosa. Sin embargo, existen otros atentados menos conocidos, pero igual de intrigantes. En esta oportunidad vamos a adentrarnos en lo profundo de tres llamativos y fascinantes ataques contra Adolf Hitler, comenzando por el día en el que un hombre común y corriente estuvo a punto de lograr lo que nadie pudo en más de 40 intentos. Viajamos al 9 de noviembre de 1938. El Führer se encontraba en Múnich para celebrar un nuevo aniversario del putsch de la cervecería, que tuvo lugar ese mismo día, pero del año 1923. Si bien la fecha conmemoraba un golpe fallido por parte de los nazis, también simbolizaba el inicio de un régimen implacable que ahora se hallaba en el poder. Hitler estaba listo para ser parte de un desfile y un acto público frente a una multitud, pero lo que no sabía era que entre tanta gente había un hombre que durante días había elaborado un plan para matarlo. Se trata de Maurice Bavot, un joven suizo de 22 años que estudiaba teología en Francia y estaba convencido de que se enfrentaba al anticristo en persona. Este profundo creyente católico veía al líder alemán como una encarnación del mal y una amenaza directa para la Iglesia y los valores cristianos. Eso fue lo que lo motivó a comprar una pistola, seguro de que asesinar al Führer era un acto necesario para detener las atrocidades que se cometían en nombre del nazismo. Enfocado en su plan y luego de practicar tiro durante varios días, era momento de la prueba más difícil: acercarse a Hitler. El acceso a él era el desafío más grande para todos los opositores que deseaban verlo muerto. No obstante, Bavot se las ingenió para conseguir un lugar en primera fila dentro de la ruta del desfile. Se ubicó junto a la Iglesia del Espíritu Santo, justo por donde debería pasar la comitiva que avanzaba desde la calle Tal en dirección a Marienplatz. Su objetivo era disparar cuando el Führer estuviera caminando frente a su posición. Pero ¿qué posibilidades de éxito lo acompañaban? La pistola elegida por Bavot era una Schmeisser calibre 6,35 milímetros. Se trataba de un arma de corto alcance con la que sería difícil lograr la precisión requerida, ya que Hitler no se acercaría a menos de 7 metros. Además, si bien su pequeño tamaño era una ventaja para pasar desapercibido, también implicaba un poder de fuego limitado, ya que una sola bala probablemente no alcanzaría para matar al líder alemán, haciendo el margen de error aún más estrecho. No obstante, el joven confiaba en la práctica que había realizado y estaba listo para asesinar al jerarca nazi. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, su corazón comenzó a latir con fuerza cuando vio que el Führer se acercaba.
El momento que tantas veces había imaginado en su cabeza estaba llegando. Hitler avanzaba entre una gran multitud con su uniforme militar y un aura de poder. Y de pronto estuvo frente a Bavot. Pero algo no salió como esperaba. El problema no fue su arma poco confiable ni la posición que había elegido, y mucho menos el trabajo de los guardaespaldas. El potencial asesino se encontró con otro obstáculo: el fanatismo. Cuando Hitler pasó frente a ese sector, todas las personas a su alrededor elevaron los brazos para saludarlo y el objetivo desapareció instantáneamente. No pudo ver nada y disparar sin destino no era una opción. Frustrado por lo que había sucedido, Maurice Bavot intentó regresar a París, pero fue detenido en el tren por viajar sin boleto. La Gestapo, policía secreta nazi, lo detuvo y encontró entre sus pertenencias el arma y un mapa de Múnich. El joven fue torturado brutalmente hasta que confesó cuáles eran sus intenciones, y al descubrirlo, los alemanes lo juzgaron y condenaron a muerte. El 14 de mayo de 1941 fue ejecutado en la guillotina de la prisión de Plötzensee, en Berlín. A pesar de este fallido intento, un año más tarde y en la conmemoración de la misma fecha, un carpintero alemán de 36 años tomó la posta de Bavot y fue en busca de la cabeza de Adolf Hitler. El protagonista de nuestro segundo caso es Johann Georg Elsa, un ferviente opositor al régimen del Führer, quien repudiaba la ideología nazi, la violencia y la persecución de judíos y otros grupos minoritarios. Si bien este hombre era más afín al comunismo, lo que verdaderamente lo motivó a actuar fue el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El conflicto se había puesto en marcha recientemente y Elsa estaba convencido de que Hitler sería el responsable de llevar al país a una catástrofe. Como ya mencionamos, una vez más el aniversario del putsch de 1923 sería el momento para el atentado. Pero en esta oportunidad el escenario es otro. El 8 de noviembre de 1939, Hitler daría un discurso en la cervecería Bürgerbräukeller de Múnich frente a una sala llena de distinguidos nazis. Por eso Elsa decidió que la mejor manera de acabar con el Führer sería escondiendo una poderosa bomba en una columna detrás del escenario. Durante varios meses ingresó a escondidas al local noche tras noche luego de su cierre para excavar un hueco donde colocaría el artefacto. Su trabajo era meticuloso, limpiando y ordenando en la oscuridad para que nadie se percatara de lo que estaba ocurriendo. Mientras tanto, el carpintero utilizó sus habilidades para construir el explosivo con sus propias manos. Empleó materiales comunes y fáciles de conseguir como madera y metal. Y a eso le sumó un dispositivo con 2 mecanismos de relojería que iba a permitir programar la detonación con hasta 144 horas de antelación. Esa era parte elemental de su plan, ya que la bomba debería estallar mientras Hitler hablaba y él se encontrara en viaje a Suiza. El 5 de noviembre de 1939, tras más de 2 meses de un arduo trabajo en la cervecería cada noche, finalmente Elsa colocó el explosivo y ajustó el temporizador para 3 días más tarde a las 9:20 de la noche durante el discurso del líder nazi. Luego partió. Todo estaba listo y solo restaba conocer si la bomba tendría el poder suficiente para hacer volar por los aires al Führer. Pero algo cambió y la perfecta planificación del carpintero alemán se puso en riesgo. El líder nazi decidió adelantar su discurso de las 9 a las 8 de la noche.
Eso provocó que los cálculos de Elsa dejaran un gran margen para que éste hablara frente a 3.000 seguidores. Sin embargo, las esperanzas de lograr el objetivo no desaparecieron de inmediato, ya que Hitler acostumbraba dar largas arengas que podían prolongarse por varias horas. Pero esta vez no fue el caso. Apenas pasadas las 9, el Führer bajó del escenario, saludó a la multitud y partió rápidamente hacia la estación para regresar a Berlín. Solo 13 minutos después, en el momento exacto que se había programado, la bomba explotó. Nuevamente la fortuna acompañó a Hitler aquel día, pero el centenar de personas que aún se encontraba en la cervecería no corrió con la misma suerte. La feroz detonación de la columna en la que se encontraba la bomba hizo que parte del techo del lugar se desplomara, dejando 8 muertos y más de 60 heridos. Pocos minutos después de este hecho, Elsa fue detenido cerca de la frontera suiza cuando intentaba cruzar a ese país sin papeles. Recién horas más tarde, cuando el atentado contra Hitler era noticia en toda Alemania, la policía lo relacionó con el ataque. Esta tarea no fue difícil, ya que en los bolsillos tenía una postal de la cervecería con una cruz roja sobre una de sus columnas. Lo torturaron con particular ferocidad para que confesara algo que no era verdad, que era parte de un complot de los enemigos del Reich. Elsa confesó todo, orgulloso de haber actuado solo y estar a punto de lograr lo que nadie había podido. Finalmente su destino fue el campo de concentración de Dachau, donde estuvo prisionero, hasta ser ejecutado el 9 de abril de 1945, 20 días antes de que los estadounidenses liberaran el lugar. El intento de asesinato llevado a cabo por Elsa estuvo muy cerca y el aparato de seguridad de Hitler tomó nota de ello. Desde entonces se mejoró la vigilancia y se comenzaron a realizar detenciones preventivas antes de los actos públicos, entre otras medidas. No obstante, llegado el momento de conocer nuestro último caso, debemos señalar que esta vez el atentado nació desde las propias entrañas del ejército alemán. Cuando Vavó quiso matar al Führer, tenía una motivación religiosa contra el líder nazi luego de sus primeros años al frente del gobierno. Por su parte, el carpintero que colocó la bomba en la cervecería un año después se estaba imaginando las posibles consecuencias que padecería Alemania debido a la incipiente guerra. Pero ahora la situación era diferente. Viajamos a 1943 para encontrarnos con el general Henning von Treschow, un prusiano de larga tradición militar que simpatizó con los nazis en sus inicios por su oposición al Tratado de Versalles. Pero la Segunda Guerra Mundial le permitió ser testigo de las mayores atrocidades cometidas por el ser humano. Los masivos asesinatos de judíos, mujeres y niños incluidos, le enseñaron que aquella no era la guerra de la salvación y que aquel régimen llevaba al desastre. Treschow estaba convencido de que no podía esperar un golpe de Estado por parte de la cúpula militar que solo seguía órdenes. Por lo que entendió que si su intención era terminar con el reino de terror nazi, debía ocuparse él mismo. De esa manera se puso al frente de la conspiración que dio lugar a otros miembros del ejército con ideas afines, entre ellos su asesor Fabian von Schlavendorf, quien lo ayudó a elaborar un plan para matar a Hitler. La idea era aprovechar la visita del Führer a la base militar de Smolensk en territorio soviético, donde se encontraba Treschow. Aquella cita tendría lugar el 13 de marzo de 1943 y se utilizaría para colocar una bomba en el avión en el que viajaría el líder nazi. No se necesitaba de un gran aparato,
solo debía tener la capacidad de generar el daño suficiente para que la aeronave cayera en pleno vuelo. Fue por eso que se decidió utilizar unas pequeñas minas británicas que habían sido capturadas por los nazis. Estas tenían un mecanismo por el cual se activaban y explotaban luego de 30 minutos. Eran simples de ocultar, pero eso no minimizaba el desafío de subirla a bordo del avión de Hitler. No obstante, a Tereshkov se le ocurrió una idea. Tras reunirse con el Führer, pidió a uno de los hombres de su comitiva, el teniente coronel Heinz Brandt, que en el viaje de regreso llevase un paquete de su parte a un amigo del alto mando del ejército. Este aceptó. El plan se puso en marcha. El explosivo se escondió dentro de una caja de brandy luego de activar la espoleta retardante y se le entregó a Brandt. La muerte del líder alemán parecía un hecho, pero algo falló. La bomba no detonó. La aeronave aterrizó y Hitler seguía vivo. Tereshkov llamó al teniente a quien había encargado el favor y le dijo que había un error. Schlavendorf voló y le entregó el paquete recuperando la mina británica. Los conspiradores determinaron que las frías temperaturas en el avión alteraron el mecanismo de detonación. Una vez más, la suerte había estado del lado del jerarca nazi. Pero eso no conformó a Tereshkov, quien decidió hacer otro intento para lograr su objetivo. En esta oportunidad estaría acompañado por el oficial Rudolf Christoph von Gersdorf. El 21 de marzo de 1943, solo una semana después del acto fallido, un segundo plan estaba en marcha. Hitler visitaría una exposición de material de guerra capturado a los soviéticos, y Gersdorf sería su guía personal. Le fue proporcionada una pequeña carga de los mismos explosivos que se utilizaron en el avión. Pero había un problema. Para que funcionara, la bomba debía estar muy cerca del Führer, y desde el atentado de Elsa, las medidas de seguridad eran exhaustivas. Eso dejó una sola alternativa a Gersdorf, quien decidió llevar el arma en su propia ropa e inmolarse junto al líder nazi. De esa manera, al menos su muerte serviría para acabar con el dictador y salvar a millones de personas inocentes. Finalmente llegó la hora de la muestra. Hitler fue recibido por el militar, que mientras lo saludaba con su mano derecha, utilizaba la izquierda para activar el mecanismo de la bomba. En pocos minutos, todo habría acabado. Sin embargo, el nerviosismo del guía al saber que estaba a punto de morir fue una alarma para el Führer, quien lo siguió por unos minutos antes de decidir abandonar el lugar repentinamente. Sin lograr convencerlo de quedarse, Gersdorf se las ingenió para escaparse y desactivar el arma antes de su detonación. Esto significó una nueva derrota en la aspiración de Henning von Tereshkov, quien luego sería parte de la Operación Valquiria que recordamos al principio. Ese fue el último acto fallido, ya que tras no lograr el objetivo, se mató con una granada de mano el 21 de julio de 1944 para no ser atrapado. De esta manera llegamos al final, pero antes de despedirnos, debemos destacar que Adolf Hitler sobrevivió a 42 intentos de asesinato. Y a pesar de que muchos lo intentaron, solo una persona pudo ponerle fin a su vida: él mismo. Ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado. Te esperamos en nuestro próximo video de Historia Militar.